La estupenda y reconocida escritora peruana Carmen Ollé, una de las voces más importantes de nuestras letras, presentó hace poco dos publicaciones. Por un lado, su libro de memorias, Destino Vagabunda, publicado por Peysa, en el que hace un recorrido no solamente sobre su vida, su infancia, sino también de sus lecturas, sus autores predilectos y también sobre su obra. Pero Carmen también ha presentado hace poco una nueva edición, una edición conmemorativa de su celebrado poemario Noches de Adrenalina. Sin duda un hito en la poesía peruana. Justamente sobre estos dos libros conversé con Carmen hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería Heraldos Negros, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicho encuentro. La librería Heraldos Negros la pueden encontrar en Barranco. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Carmen Ollé aquí en Letra Capital. Hola Carmen, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de la publicación reciente de dos libros. En primer lugar, Destino Vagabunda, que es un libro de memorias publicado por Peysa, una bonita carátula, y además la edición conmemorativa de Noches de Adrenalina, que es tu célebre poemario. ¿Cómo estás, Carmen? Gracias, Carlos, por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo. Bueno, primero quisiera empezar hablando de tu libro de memorias. Quisiera que nos cuentes un poquito cómo surge la idea y además cómo planteaste la estructura de este libro, porque no es, digamos, un libro de memorias convencional, ¿no? Sí. Bueno, no se me hubiera ocurrido a mí escribir memorias porque tampoco tengo costumbre de escribir diarios. O sea, mis ideas las voy poniendo en papelitos, igual que la lista de compras, y se van perdiendo por todos lados. Pero fue a raíz de una charla que di, una entrevista que me hizo el poeta Sandro Chiri en una feria, y él hizo una entrevista muy personal sobre mi familia, mis vivencias de adolescente, etcétera. Y yo me despaché hablando de mi familia, justamente de un personaje para mí muy importante y muy especial, que es mi madre. Y parece que fue un poco cómico porque la manera como yo enfocaba a mi madre, porque mi mamá tenía una personalidad muy contradictoria, ¿no? Por momentos era muy cómica y por momentos era también muy trágica. Sí, ¿no? Y creo que en Noche de Adrenalina hay una parte dedicada a ella, ¿no? En ese lenguaje de las niñas, ¿no? El pape pipope. Y entonces en esa charla, en esa feria, estaba en el auditorio sentado Germán, que es el editor de Peysa, ¿no? Junto con Marta Muñoz, los dueños de Peysa. Y me dijo, ¿pero le gustó? Me dijo, tienes que escribir tus memorias. Y me quedé sorprendida y bueno, hicimos un contrato y tuve que ponerme pues a trabajar, ¿no? Ahora, ¿por dónde empezar? Le dije, pero ¿cómo empiezo? No voy a empezar, nací, tal, no. Entonces, tanto él como Rosela Di Paolo, no recuerdo cómo fue que le pedimos a Rosela, pero Rosela me mandó una lluvia de ideas, unas ciertas pautas, que empezaba con la infancia. Nunca se me hubiera ocurrido a mí escribir sobre infancia, y fue bueno, pues porque me metí en esa etapa que es muy importante y que yo no le había dado casi importancia en mis otros libros, ¿no? Y es así como empecé a escribirlo durante toda la pandemia. Tenía tiempo porque no había talleres, no dictaba talleres.
y no había otro tipo de trabajo, entonces estuve escribiéndolo. La estructura sí es bien complicada, ¿no? Porque empezando porque yo no podía quedarme solamente en la parte crónica personal, y yo estaba leyendo libros que no necesariamente los estaba leyendo para las memorias, sino que me gusta, los diarios, las memorias, las autobiografías, las biografías, y de ahí tenía muchas ideas, ¿no? Entonces empecé a hacer comentarios sobre esos libros, y ellos me fueron guiando también, ¿no? Y luego el resultado fue un poco caótico, eso es cierto, y ahí entraron a tallar los editores de Peysa, ¿no? Tanto Germán como Paul Guillén, y fueron ordenando un poco, porque sí me doy cuenta pues que por momentos yo me repetía, es que volvía a los temas porque son obsesiones realmente, ¿no? Claro, y justamente de alguna manera cuando uno evoca la infancia, evoca también el descubrimiento de la lectura, ¿no? Y tú cuentas un poco cómo desde chica ya eras una lectora voraz. Sí, yo necesitaba leer para evadirme un poco del entorno, que me aburría, ¿no? Pero cuando mi padre llegaba con el diario El Comercio, todos corríamos por el diario. Yo corría por el suplemento, porque ahí venían poemas, crónicas literarias que me interesaban mucho. Mis hermanos seguro por los cómics, o por los deportes, o por el fútbol, no sé, o por la parte política no creo que ninguno todavía se interesara, ¿no? Sí, y bueno, cuando caí enferma de gripe, también en esa época vendían las historietas, cómics, se llamaban chistes, ¿no? Y eran vidas ilustres, las vidas ejemplares, y yo mandaba a comprar eso porque me encantaba. Hasta ahora tengo un buen conjunto de esas historietas, y las he encontrado también en internet, en edición virtual, y siempre estoy leyendo. Y en mi mesa de noche tengo una historieta, un cómic de Dante y Beatriz, como la conocí, me encanta. Bueno, entonces caí enferma, y la vecina, que era una señora italiana, la nona, la conocíamos como la nona, me trajo novelas del realismo francés, y mi abuela también en su casa tenía un baúl antiguo de su padre con libros encuadernados, novelas, y mi padre siempre fomentó la lectura también a través de enciclopedias. Entonces siempre hubo que leer en casa, ¿no? Ahora, mencionas esto de los autores franceses, y también recordaba que en el libro mencionas que tienes una fascinación, digamos, por ciertos autores, ¿no? Autores que tú consideras, digamos, autores marginales, pero sin embargo cultos y sensibles, ¿no? Es decir, y que tienes esa tendencia como lectora, y que de alguna manera también se plasma en tu obra, y que mantienes hasta ahora, digamos. Bueno, ya esas son las manías literarias, como lo pongo así. Pero al principio no era así. Al principio, como cuando yo estaba en la universidad, leía de todo, ¿no? Y me gustaba mucho la novela norteamericana escrita por negros, por afrodescendientes. Me encantaba eso, ¿no? Y la música y todo. Me gustaba la novela rusa, la novela francesa. La novela latinoamericana todavía no la conocíamos, salvo la novela que se conocía como la novela de la tierra, ¿no? Doña Bárbara, Guasipungo, Matalaché, que también es de López Albújar, Los de Abajo, ¿no? Hasta que empezaron a aparecer también en populibros cuentos de Congrens, de Salazar Bondi, ¿no? Entonces fui ampliando ese registro que había de lectura que me había iniciado con la novela francesa, ¿no? Y también con novelas de aventuras, porque se podía conseguir mucho cuando yo era adolescente, estaba en la escuela, las ediciones de Thor. Yo he leído a Miguel Chevaco, ¿no? He leído La Torre de Nesle, ese tipo de aventuras y novelas históricas, pero de aventuras, ¿no?
Nuestra Señora de París, que la considero una novela romántica y realista, pero con un tinte romántico y perverso muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces fui ampliando, pero poco a poco, ya de mayor, me ha interesado mucho la migración. Tengo esa especie de interés y curiosidad por esa vida de las personas cuando se van de su sitio, ¿no? Y viven en una especie de desadaptación en otra parte, sufren discriminación, son víctimas del desarraigo, ¿no? Yo un poco que lo sentí, pero no mucho, ¿no? Cuando estuvimos en París 3 años, ¿no? Un tiempo en Estados Unidos y luego más tiempo en París, en una guardilla. Puede ser que ahí yo haya sentido algo, ¿no? Haya sentido algo, porque también los que nos rodeaban en las guardillas de París era gente desarraigada, ¿no? De la Martinica, de África, de distintos sitios. Entonces yo empecé a sentirme interesada por ello. Y ahora mucho más con el problema de las migraciones que están en todo el mundo, ¿no? Y siempre estoy buscando libros sobre eso. Por ejemplo, me gustaría leer sobre la migración venezolana, ¿no? Pero no llegan libros o no se ha escrito todavía sobre eso, ¿no? Sí. Ahora, hablando de lecturas, también leía que digamos que tiene un punto importante la aparición de Rimbaud como un autor para ti. Bueno, yo soy en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia yo leía todo lo que podía de Rimbaud. Me iba a la biblioteca e incluso a la sala de ciencias, porque había una bibliografía sobre Rimbaud patológico, ¿no? Desde la perspectiva médica, ¿no? ¿Qué diagnóstico tenía? Paranoia ambulatoria, ese tipo de y me interesaba también esa mirada, no solamente la mirada literaria, poética, la de la poesía, porque sí, me parecía un poeta maldito, maravilloso, pero también me preguntaba qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó cuando se fue a África y de pronto ya no quiso saber nada de sí mismo, de lo que era antes? Esa pregunta que nadie la ha podido responder, ¿no? Que hay muchas respuestas, pero que ninguna da en el clavo, porque nadie creo que va a adivinar, ya nadie va a poder saber qué pasó, ¿no? Es interesante también porque digamos que esta fascinación por la obra de Rimbaud también hace que lo relaciones con Enrique. Hay una parte en la que dices tú que es como un alter ego de Rimbaud. Es que muy gracioso porque ella es mi parte mitómana, ¿no? Primero era mi hermano mayor, que se fue a Estados Unidos y que se quedó por allá. Y para mí era también otro que iba hacia un futuro desarraigo, pero se adaptó muy bien en Estados Unidos, ¿no? Y después fue Enrique. Y como siempre íbamos a Cañete y pasábamos por todo ese desierto, entonces yo sentía que Enrique era el poeta maldito y que yo estaba acompañándolo a través del desierto, ¿no? Esos son ya digamos la influencia de la historieta y del cómic romántico que yo había leído tanto, ¿no? También otra cosa que me llamó la atención o que reflexioné o pensé mientras leía el libro es esto digamos del escritor como alguien que siempre está inmerso en lo literario, más allá de cuando escribe, sino digamos en su vida cotidiana como lector, en fin, porque más adelante en el libro mencionas una anécdota en la cual, si la memoria no me falla, una profesora de tu hija te dice, o le dice a ella, ¿no? Tu mamá vive en en un mundo de fantasía, ¿no? Sí, la psicóloga que le dijo, pero tú vives en una fantasía, y tu mamá también, porque seguro le habló de mí, y tu mamá también. Y yo le dije a mi hija, pero ¿y qué creía? ¿Que tenía que vivir en la fantasía? Si yo vivo en una especie de nube literaria, pero eso no significa que no pise tierra, ¿no? Claro. Yo soy muy práctica y soy muy, muy racional cuando tengo que serlo,
pero la verdad que yo siento que mi patria es el arte, es el espacio del arte, el espacio de la literatura, la pintura, la música, ¿no? Es ahí donde yo me siento reconciliada con el ser humano, con el Homo sapiens sapiens, no con lo que pasa en la realidad, la verdad. Porque lo que está pasando ahora en Gaza, en Israel, y lo que pasa en Sudán, que nadie le está dando importancia, ya hay más de 6.000 muertos en Sudán, ¿no? A nadie le importa ya, porque cuando se mira un lado, no se mira el otro, ¿no? Ya se han olvidado Ucrania, Rusia, se han olvidado Sudán, Yemen, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Claro. Es terrible. Sí, un poco cambiando de tema, pero siguiendo hablando de literatura, se ha reeditado, o mejor dicho, se ha reeditado una edición conmemorativa de Noches de Adrenalina. Y quería un poco preguntar sobre qué significa para ti esta edición conmemorativa. Y además también preguntarte algo que también mencionas en este libro, que es las lecturas que se han hecho del libro, digamos, ¿no? Hay algunas donde hacen mucho foco en la parte, digamos, del erotismo, otras hacen más foco en la parte de contestataria, ¿no? Sí. Pero hay una mirada personal, digamos, que es la principal del libro. Me ha gustado mucho el prólogo que escribe Anaí, ¿no? Anaí Barrionuevo, porque le da importancia a algo que no le habían dado, no se le habían dado los otros textos, las otras críticas, ¿no? Que era la constante interrogación que hay en el libro, ¿no? La constante inquisición, si quieres, ¿no? Y eso me parece que no lo habían visto otros, y yo tampoco lo había, no es que no lo había notado, sino que no había reparado en que los demás no se habían dado cuenta, porque siempre estaban hablando del cuerpo, del erotismo, y incluso se crearon pues bandos, ¿no? Que ella no es la que inició el erotismo, fue la otra, que ella, o sea, pero ¿por qué todo eso, no? Claro. ¿Por qué toda esa discusión? Yo no pienso ser la banderada de nada, ¿no? Para nada. Incluso frente a este libro hay una anécdota que acabo de vivir, ¿no? De pronto alguien colgó una entrevista que me hizo Mazzotti en Filarmonía en el año 1983, y empecé a escuchar, eso me parece que recién la han colgado, ¿no? Y empezó a escucharme a mí hablando sobre el libro y leyendo, empezando porque esa no es mi voz, no la reconozco. Entonces era como que produce en mí este libro a través de esa entrevista tan antigua, 20, ¿cuántos años? 40 años, un desdoblamiento, como quien hubiera escrito ese libro fuera mi doppelganger, porque sí, la verdad que está bien lejano ya de mi vida, ¿no? De mi personalidad, de mi mirada, de todo, ¿no? Ya creo que puedo decir que quien escribió ese libro es mi doppelganger. Ahora, sin embargo, ahora que estaba releyendo el libro, pensaba que de alguna manera también uno puede encontrar ciertas nociones a lo que luego ha ido decantando tu obra, digamos, ¿no? Digamos en la narrativa. Porque el libro es poesía, por supuesto, pero tiene elementos de prosa, ¿no? Y claro, uno piensa en tu narrativa también, que es una narrativa tan poco convencional, que también tiene otros elementos, ¿no? Del diario, tiene elementos del ensayo, del teatro, ¿no? Y ahí hay de teatro, también, ¿no? Sí, hay de teatro. Y sí. Bueno, es que el teatro en un tiempo, cuando yo era estudiante universitaria, cuando estaba en San Marcos, el teatro se publicaba mucho teatro, ¿no? Un tiempo dejó de publicarse y se iba mucho al teatro. Ahora se ha vuelto, ¿no? Se ha vuelto a publicar obras de teatro, hay muchas puestas en escena, hay muchos teatristas, pero en esa época era algo
normal, corriente, ¿no? Desapareció creo que cuando surge el teatro experimental, me da la impresión, entonces ya no se publicaban esas obras porque eran más bien puestas en escena, ¿no? Claro. Pero sí el teatro, incluso en Monólogos de Lima me parece que hay 3 piezas de teatro, no, pero yo no sé nada de teatro, simplemente es intuición pura, ¿no? Es el producto de mis lecturas, ¿no? No soy una guionista experimentada, ¿no? Para nada, ¿no? Un poco para terminar, inevitable preguntarte si tienes en proyecto algo a futuro, estás pensando en otro libro. Hay 2 cositas que van a salir. Peisa se ha quedado con un texto corto, no muy largo, pero que él considera independiente, que tiene un valor propio, y yo había pensado que podía ser parte de memorias, ¿no? Esa donde me lleve la corriente tiene que ver con la muerte por ahogamiento de una adolescente de 14, 15 años, ¿no? Eso me dijo que lo iba a sacar de todas maneras. Y después va a salir también una y esto sí que es una mezcla de todos los géneros, escrito con otra escritora que fue mi alumna, pero que ahora tiene estatus ya independiente, ya no es alumna, para mí es escritora, poeta, en tándem, ¿no? Es una obra breve y sí, pues tiene teatro, tiene poesía en varios idiomas, hasta en sánscrito, tiene los heterónimos, que son de ella, tiene fotografía, tiene metaliteratura, hay links de música. Realmente sí, es todos los géneros concentrados en pocas páginas, apenas 32 páginas, ¿no? Sí. Estupendo, estaremos atentos entonces, Carmen. Nuevamente gracias, siempre es un placer conversar contigo. Gracias a ti. Y los libros los pueden encontrar en librerías y por supuesto aquí en Heraldos Negros en Barranco. Gracias.